Bueno, ahora vamos a continuar con Richard Johnson. Richard, ¿estás por aquí? Acá estoy. ¿Me escuchan? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Listo para comenzar. Bueno, pues bienvenido. Les cuento que Richard es el director de Multiplica América. Nos va a contar entonces un poco sobre la generación de leads y sobre la medición clara que debemos tener con ellos. Bueno, Richard, dame un momento, te pongo Dale. presentador. Ahora sí creo que puedes compartir tu pantalla. Mostrar pantalla. Perfecto. Maximizo y comenzamos. Muy bien, Richard nos acompaña desde México, desde el otro lado del mundo. Y bueno, aquí lo tienes. Otro hemisferio. No, el mismo hemisferio, pero del otro lado del mundo. Vale. Entonces comenzamos. Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes, que están escuchándonos de distintos países. Como ya decía Mimi, bueno, soy Richard Johnson, director de Multiplica América. Multiplica en sí es una consultora de optimización y analítica digital, en el cual podemos y damos el servicio de acompañamiento de analítica a través de todo el ciclo de vida de medición de una compañía. Y lo que quiero compartirles hoy, es básicamente una visión más práctica desde el punto de vista de los que hacemos medición online, en el sentido de los leads, en el sentido de aquellos sitios, aquellas iniciativas digitales que lo que pretenden es justamente generar de contactos, oportunidades comerciales, ¿cierto? En primer lugar, una de las pocas ideas teóricas que quiero compartir, pero con el cual baso un poco todo lo que va a venir a continuación. La primera idea, el embudo, el funnel, que varios colegas ya lo han comentado anteriormente en sus presentaciones, ¿cierto? Esta visualización o representación del funnel, donde a través de distintos pasos asumimos y esperamos que los usuarios vayan fluyendo, ¿cierto? Como si esto fuese una especie de caída libre, desde el funnel, desde la parte más superior de este, los usuarios van cayendo a través de los distintos pasos para luego convertirse y generar un lead. Ahora, a su derecha hemos colocado, bueno, no tan técnico, pero la fórmula de la gravedad, que de esta manera intenta asumir erróneamente que los usuarios fluyen como ya les decía, como si fuese una caída libre. Sin embargo, la realidad es justamente lo contrario. La gravedad actúa como una especie, como un elemento que genera esa fricción, que en vez de permitir que los usuarios fluyan libremente a través de los pasos, genera fricciones entre cada uno de estos que evitan que los usuarios avancen. Y en este caso la gravedad viene siendo definida por distintos elementos, elementos como la ansiedad, la distracción, la poca claridad y la irrelevancia. ¿Irrelevancia de qué? De nuestras landing page, la irrelevancia de nuestros mensajes con los cuales invitamos a los usuarios que pasen de un extraño a un visitante, como decía Ramón, ¿cierto? Les impida, por supuesto, poder avanzar, ya sea por aspectos técnicos, por aspectos de usabilidad o por aspectos netamente de competitividad comercial, ¿cierto? Entonces, este concepto del embudo invertido con la gravedad siendo nuestro enemigo, ¿cierto? Eh, Justifica en parte la importancia de la analítica y de la medición de cada uno de los elementos que juegan un rol, ya sea facilitando o impidiendo que el usuario avance. Aquí hay una idea muy interesante de NetLabs, básicamente una compañía que trabaja mucho temas de investigación en mercadotecnia o marketing, y lo que plantean tiene mucho sentido. Cada uno de los pasos que le pedimos o exigimos a uno de nuestros usuarios son micro yes o micro sí, ¿cierto? Para poder generar y poder llegar o aspirar a un macro yes, a un macro sí, ¿cierto? Es decir, basta con que un micro yes o micro yes no resulte bien para no llegar a poder obtener este macro yes, que puede ser un lead, puede ser una venta, puede ser el objetivo de conversión que justifica la existencia de nuestro sitio web, ¿cierto? ¿Y dónde está la analítica? Bueno, la analítica aquí juega un rol importante. Cada uno de los pasos del funnel, de alguna medida, tienen que ser medidos. Tienen que ser parte de una estrategia de medición
que desde un punto más lejano del funnel hasta un punto más cercano, nos va indicando nuestro desempeño en cada una de las etapas. En primer lugar, y viéndolo de abajo hacia arriba, por ejemplo, pudiésemos tener, como lo mencionaba también David en la primera charla de hoy, el desempeño de nuestras campañas SEM o el Search Engine Marketing, ¿cierto? Con métricas que sean un poco más generales, pero que nos indican cómo lo estamos haciendo desde el primer momento. El CTR, los clics, la tasa de CTR o los clics versus impresiones, y a partir de ahí ir midiendo cada uno de los escenarios en donde estamos comunicando con nuestros usuarios. Es decir, cuando ya llegan a la landing, visita, porcentaje de rebote o el porcentaje de leads que estamos teniendo en la landing en particular, e incluso poder llegar a un punto con indicadores no necesariamente del sitio, sino indicadores del negocio. Y recordemos, hay un tema interesante. Cuando evaluamos las tasas de conversión, no confundirnos. Existe la tasa de conversión de nuestro sitio, sobre todo en un sitio de leads, y existe la tasa de conversión del negocio. La tasa de conversión del sitio web, por supuesto, tiene un alcance que llega hasta el momento en que el usuario nos llena un formulario o genera el lead. Pero la tasa de conversión del negocio debe continuar con aquellos procesos que permiten que, por ejemplo, un call center o vendedores o cuenta toman estos leads y los transforman en clientes, ¿ok? Por lo tanto, también dentro de la medición, no necesariamente totalmente digital, considerar esos procesos online dentro del sitio y offline, que son fuera del sitio, pero que son aspecto fundamental del negocio. Entonces, la analítica, en este caso, es un fiel compañero a través de todo el proceso, tanto online como el offline, que nos permite entender en qué etapa de este flujo que yo le presento a nuestros usuarios, estamos haciendo un buen o un mal trabajo, ¿ok? Ya, y ahora vamos con aspectos un poco más prácticos. Esta es una landing plantilla, ¿ya? Traté de buscar algo lo más sencillo, pero al mismo tiempo lo más tradicional que podemos ver hoy en día en temas de landing page. Y aquí, a la derecha, algunos conceptos básicos de lo que podemos hoy medir, bueno, no obstante podemos llegar a medir otros elementos que no están en esta lista, pero por ejemplo, no solo podemos medir los page views o las visitas que está teniendo nuestra landing, también podemos medir los campos de los formularios. ¿Qué significa esto? Que no solo voy a tener la cantidad de usuarios que llegan o aterrizan a mi landing, puedo saber de esas mismas visitas cuántos han pasado por cada uno de los campos de este formulario, de manera de poder crear mini embudos de conversión. Un mini embudo de conversión de un formulario vendría siendo aquel en donde cada etapa de este embudo representa un campo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, si se lo podrán imaginar, claramente me permite saber cuál es el campo que está generando una fricción que impide o inhibe que los usuarios sigan avanzando. Claramente los envíos o conversiones de los call to action son fundamentales. Acá quiero ser bien insistente a través de la presentación. No midamos solo page views, no midamos solo la cantidad de visitas que llegaron a la página de éxito, se los voy a detallar con un ejemplo más adelante. Midamos los botones call to action, ya les voy a comentar en más detalle. Y abajo, y esto lo comentaba David Boronat, no le tengamos miedo al scroll. El scroll, como también lo decía, juega un rol importante en la generación o en la información para aquellos usuarios que quizá están evaluando, pero sí se ven interesados por el contenido que estamos colocando. Y los scroll son otro de los elementos que podemos medir como indicador, porcentaje del scroll que el usuario realizó dentro de una landing, que generalmente puede ser muy larga desde el punto de vista vertical. Y obviamente los clics. Los clics en los distintos elementos que son parte de esta landing. Esta fotografía que tenemos de indicadores nos permite en gran parte saber cuánta gente llega, cuánta gente interactúa con el formulario, cuántos usuarios o visitas intentaron enviar el formulario de conversión, cuánta gente lee el contenido en su totalidad antes de llenar el formulario y por supuesto cuáles son los elementos con los cuales interactúa y que pueden complementar un lead. O sea, en este momento, con estos indicadores tenemos una visión relativamente completa de lo que sucede en mi landing. Entonces acá,
En la práctica, bueno, este es un formulario real, no lo recuerdo de dónde lo saqué, pero básicamente en la práctica veríamos algo como esto. Por ejemplo, tendríamos de los distintos formularios, perdón, campos del formulario, tenemos uno que se llama formulario tal cual, en la fila 1, que representa las visitas que está teniendo este formulario. Luego tenemos un campo formulario.nombre que nos señala la cantidad de visitas que ha posicionado el cursor en ese campo. ¿Okay? Hay distintas maneras de evaluar si un campo está siendo utilizado o no. Pero acá, sin entrar en los detalles técnicos, vamos a medir simplemente aquellos que posicionan o colocan el cursor sobre el campo. ¿Okay? Entonces, abajo lo que tenemos es justamente una especie de embudo, pero no en la visualización tradicional como lo tenemos, sino que lo tenemos en una tabla cuyos indicadores totales de eventos únicos o eventos por sesión, nos va indicando cuál es el grado de avance que está teniendo mi audiencia o mis visitantes a partir desde que llega el formulario y avanza por los distintos campos. Y nos encontramos como, por ejemplo, fíjense en la columna cuarta, eventos por sesión, que significa la cantidad total de eventos dividido por eventos únicos. Esto en pocas palabras significa la cantidad total de veces que los usuarios han posicionado el cursor sobre un campo en relación a la cantidad de visitas. Por lo tanto, la cuarta columna, eventos por sesión, nos indica cuál es la cantidad promedio de veces que ese campo ha sido utilizado de alguna manera en esa visita. Mientras más alto es el número de eventos por sesión, claramente nos indica que, posiblemente estamos teniendo un problema en ese campo porque la gente vuelve a en la misma visita con un promedio de 2,55. Puede que estemos teniendo un problema en ese campo y si nos damos cuenta, RFC en México representa un número tributario asociado a un usuario que tiene que seguir cierto formato. Por lo tanto, en este caso podría estar ocurriendo que el usuario llenando el formato quizá genera un error de validación, ¿cierto? Por lo tanto, este reporte en particular, aunque sea en forma de tabla, nos va diciendo el desempeño de un formulario a través de sus distintos campos. Otro concepto, más que concepto, yo diría, otra disciplina de medición que quizá debiésemos ir adoptando es complementar la información cuantitativa que nos está dando la analítica digital con herramientas como Adobe Analytics, Google Analytics, etcétera, complementarla con herramientas que son un poco más visuales. No, es una mezcla entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ya que lo cualitativo, por ejemplo, los heatmaps o mapas de calor que estamos viendo, este es un ejemplo de ClickTale, es una visualización claramente muy visual, muy fácil de entender, pero que también se basa en números, ¿cierto? Sin embargo, nos entrega información muy complementaria, muy interesante respecto a lo que está ocurriendo y que es mucho más fácil de interpretar y de leer, ¿cierto? Por lo tanto, aquí bien sencillo, este slide lo que sugiere son herramientas de ejemplo que podrían utilizar para complementar la información. Nos va diciendo efectivamente qué zonas de una landing page están siendo, digamos, los más leídas desde el punto de vista del movimiento del cursor, el movimiento del mouse, el movimiento del scroll también, y nos da una visión, digámoslo, alternativa y complementaria a las cifras que ya teníamos. Ya, y aquí comenzamos con ejemplos mucho más prácticos y reales. Aquí estoy tomando 3 formularios distintos de la industria de seguros automotrices en México. He tomado, no los identifiqué con marca, pero ustedes buscarán y se encontrarán con esto fácilmente. Y dentro de los formularios que encontramos en la industria automotriz, generalmente se piden ciertos datos similares, ¿cierto? Claramente, si yo estoy cotizando, y de hecho lo hice la semana pasada, al momento de cotizar un seguro automotriz, tengo que ingresar algunos datos básicos, ¿cierto?, relevantes para la cotización, como es la marca del auto, el modelo y el año, ¿cierto? Entonces, estos elementos se repiten en la mayoría, si no todos los formularios de cotización y contratación de un seguro en línea. Entonces, aquí estoy destacando 3, la marca, el modelo y el año, ¿ok? ¿Cuál es la idea? La idea es que con la analítica digital, la analítica web en este caso, podamos aprovechar toda aquella información que el usuario va ingresando en las distintas etapas de esta cotización o de un formulario o de un proceso de lead online, de manera de que
podamos primero comprender de mejor manera quiénes son los que nos visitan, pero también podamos tomar acciones respecto a aquellos usuarios que estamos identificando con esta información, pero que quizá no terminan en un lead o conversión en línea, ¿cierto? Entonces, recordemos, marca, modelo, año. Entonces, a partir de ahí, aquí cito el ejemplo de Google Analytics, pero esto también se puede hacer en un Adobe Analytics, en un IBM Digital Analytics, etc. Por lo tanto, aquí hay definiciones personalizadas. Estimados, entiendo que no todos los presentes son expertos en analítica, pero aquí yo sí los animaría a que pidan ayuda con consultores o con gente que se maneje mucho mejor en los aspectos de implementación, porque las definiciones personalizadas lo que nos permite es capturar más allá de lo que ya viene por defecto en la herramienta. Y con esto me refiero a no capturar solo visitas, page views, URLs de páginas, navegadores, no. Perfecto, dejémoslo así. Pero yo también quiero capturar lo que ya les decía, atributos que yo pueda utilizar para enriquecer mi medición. Y aquí un Google Analytics nos dispone de opciones de parámetros o dimensiones personalizadas y métricas personalizadas. ¿Cómo usaríamos esta información? En primer lugar, podemos a la izquierda capturar datos como ya les decía, marca, modelo, año, plan, medio de pago, periodicidad de pago, todo esto asociado a la industria de seguros, o incluso datos más relacionados al cliente en sí, rango de edad, género, cliente, no cliente, como decían por ahí también, incluso rango salarial en algunos casos sin ser tan específicos. Toda esta información enriquece la medición. ¿Y cuál es la idea? La idea de este enriquecimiento de información es generar reportes e informes mucho más inteligentes que nos permiten responder preguntas que antes quizá con una implementación tradicional de nuestra herramienta de analítica sería mucho más complejo poder responder. Acá, por ejemplo, una tabla que en sí no existe en Google Analytics, sino que la creamos a partir de esta captura personalizada, es, por ejemplo, marca de auto. Y no solo tengo la cantidad de visitas de usuarios que comenzaron una cotización con una marca específica, sino que también tengo una métrica creada y personalizada que se llama simulaciones, que me indica la cantidad respecto del total de visitas, cuántos han realizado una simulación, o sea, han llegado a una cotización dentro del sitio, y que pueden ser potenciales clientes para contratar contratar un seguro en línea. Y a partir de la marca, por ejemplo, le hacemos clic a Volkswagen y caemos en la subcategoría modelo del auto. Y tenemos mucha más información que nos va indicando, mira, todos estos usuarios han realizado simulaciones. Mira qué interesante, por marca y modelo. Pero también poder entrar, como ya les decía con el ejemplo de simulaciones, caer o crear métricas personalizadas. Si aquí ya estamos hablando de dimensiones, marca, modelo, años, que vayan mucho más allá de lo que Google Analytics mide por defecto, por ejemplo, visitas, page, ¿cierto? En este caso a mí me interesaría, por ejemplo, tener métricas que me permitan tener una especie de embudo, pero con métricas particulares. Y acá lo que hemos hecho, hemos tomado la dimensión año del auto, que la capturamos cuando el usuario la ingresa, ¿cierto? Y por cada paso por cada paso o etapa en el cual avanza, nosotros vamos creando métricas, una por ejemplo que se llama formulario cotización, cantidad de usuarios en este caso que llegaron al formulario, resultado cotización, es decir, la información que le entregamos después de la simulación, datos de pago, o sea, aquí ya entramos directamente en el proceso de contratación, pero es un paso intermedio, datos de pago, y finalmente contratos. Entonces, esta tabla, si se dan cuenta, si la colocamos, en vez de horizontal, la colocamos de forma vertical y la transformamos en un embudo, justamente representa un flujo de un proceso de conversión. Y estas métricas van indicándonos no solo por año, podemos verlo por marca, por modelo, cómo los usuarios van avanzando a través de un proceso que puede ser un proceso de contratación, o incluso esto fácilmente podría ser los campos de un formulario. Y ver si hay un tipo de cliente que pide cierto tipo de información o que tiene ciertas características, que tiene un comportamiento distinto a través de este formulario o de este proceso de conversión. Y las métricas en este caso se transforman en algo bien interesante. Bueno, esto es un formato de tabla que claramente podemos representarlo por un embudo, pero aquí lo importante es que vamos viendo cosas en particular, por ejemplo,
los modelos del año 2012, si bien tienen una buena cantidad de visitas al formulario, tienen una buena cantidad, bueno, relativa, ¿cierto?, de resultados de cotización, tienen una fuerte caída en los datos de pago y contratación. Quizá aquí hay algo relativo, quizá una norma, o alguna política, o algún tema de ley que impide que los autos del año 2012 puedan ser contratados en línea, no lo sé. Pero aquí los datos ya me generan un insight, o al menos un llamado de atención para yo poder escarbar un poco más y saber qué pasa con esos autos del año 2012 que me están haciendo perder dinero, ¿cierto? A continuación, una de las cosas que sugiero, ¿cierto?, y que son uno de los elementos fundamentales de retomar a aquellos usuarios que han interactuado con nuestro sitio y se han quedado en el camino, es utilizar el remarketing. Aquí nuevamente la opción de Google Analytics, pero también existen otras herramientas con las cuales pueden trabajarlo. El remarketing acá se transforma en una herramienta fundamental para poder persuadir a aquellos usuarios que quizá en una etapa inicial no se vieron convencidos con nuestra landing o con nuestra información. Podemos tomar, por ejemplo, aquellos usuarios que habiendo cotizado o simulado un Volkswagen, por ejemplo, Jetta, del 2016, dentro de la herramienta podemos perfilar y crear un perfil de usuarios, bueno, valga la redundancia, un perfil de usuario que se concentre solo en aquellos usuarios que habiendo escogido Volkswagen Jetta 2016, le hagamos una campaña especial para persuadirlos a que, estimado amigo, decídete ahora y tienes un descuento. Es justamente este ejemplo lo que lo representa. Tenemos un Volkswagen Jetta del 2016 que solo va a aparecer para aquellos usuarios que simularon, pero que no contrataron en línea. Por lo tanto, hoy lo estamos seduciendo. Asegura hoy tu Volkswagen con un valor en descuento, sin entregar detalles. Ahí el usuario al menos se ve seducido y vuelve a la landing. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es simplemente ejemplos prácticos, nada complicados. Bueno, desde un punto de vista de implementación sí se requeriría un poquito de ayuda, pero cuando esté hecho ese proceso de implementar y personalizar, vamos a empezar a tener una información que antes quizá no utilizábamos de la mejor manera. El remarketing justamente es el empuje final para aquellos que, llegando a la información de la landing, quizá completaron algunos campos del formulario, pero no lo enviaron, ¿cierto? O lo enviaron, pero finalmente no activaron su cuenta o lo que haya sido que venía después del lead. Otro aspecto de la analítica que es fundamental, sobre todo en sitios que tienen landing page y leads, es la medición de los errores y es la medición de los intentos de. Con esto, ¿a qué me refiero? Esto es un ejemplo real en este caso el Santander en Chile, no sé si lo habrán corregido. Yo estaba justamente cotizando este Volkswagen Jetta y le hice clic en el botón cotizar. Y me aparece este error, ¿ya? Dice, debe buscar antes de continuar con la cotización. Bueno, no voy a entrar en los detalles de usabilidad de lo que esto radica, porque si se darán cuenta no hay en ninguna parte un formulario o un campo de búsqueda. Pero más allá del problema, lo importante que es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo mido solamente los page views de este formulario y mido los page views de la página de éxito? ¿Me estaré perdiendo de algo o no? Claramente, aquí tenemos una enorme, bueno, no lo sé porque no tengo los datos, pero voy a asumir, ¿cierto?, que no era yo el único que tenía este problema. Vamos a ver en la data de un reporte de analítica que, imaginemos, 1000 usuarios ingresaron al día, pero solo 15 convirtieron. ¿Diríamos que nuestra campaña no está funcionando? ¿Diríamos que nuestro producto comercialmente no es competitivo? La verdad es que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque si no medimos ese botón cotizar, no medimos los call to action, no podemos entender la proporción de usuarios que intentaron enviar el formulario versus aquellos que realmente lo lograron. Es decir, un reporte como este. ¿Cuántos usuarios llegaron al formulario? 1050. ¿Cuántos hicieron clic en continuar? 783, es decir, una conversión ahí un ratio de avance del 75%, pero solo 208 llegaron a la página de éxito. Es decir, si yo no mido ese botón clic continuar, voy a asumir que tengo una tasa de conversión de solo el 27%, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que podría ser mucho mayor, pero este dato me indica que quizás hay un problema en el botón o en la validación del formulario. Y esto, créanme, sucede muchísimas veces. Por lo tanto, ahí la recomendación importante, midan los call to action que representan las intenciones de versus aquellos que
finalmente lograron enviar el lead. ¿Ok? Bueno, pasando a una segunda parte, que también es interesante desde el punto de vista de los leads, tiene que ver con la evaluación más monetaria y que pueda asociarse a campañas de marketing. Este reporte que tenemos también de Google Analytics, generalmente los reportes y los ejemplos que hago son de Google Analytics, una herramienta accesible, es gratuita en este caso, pero insisto, esto se adapta a cualquier otra herramienta que ya son casi commodity en el mercado, ¿cierto? Entonces acá tenemos un reporte de fuentes y medios de tráfico por sesiones, porcentaje de conversiones del objetivo o tasa de conversión, y dice valor del objetivo por sesión. La pregunta es, ¿cómo en un sitio que no es e-commerce, ¿cierto? Es decir, que no me genera el ingreso en el mismo sitio, ¿cómo podría yo valorizar cada sesión respecto a envíos de leads o un formulario? Bueno, hay una técnica muy sencilla, y aquí nuevamente entramos un poco en la configuración o administración de Google Analytics. Esto es parte del panel de configuración, en donde se define, por ejemplo, un objetivo. No quiero entrar en tanto detalle, pero esto es muy sencillo. Le decimos a un Google Analytics que cuando una visita llegue a la URL diagonal éxito, se considere como conversión. Y al mismo tiempo, cada visita que llegue a la URL diagonal éxito se va a valorizar, en este caso, con un valor de 3.100 pesos mexicanos. La pregunta del millón, ¿y esos 3.100 de dónde diablos los saqué? Bueno, hay una técnica bien sencilla, bien aproximada, cero perfección, cero precisión, pero muy en línea con lo que debiese estar ocurriendo. Esta presentación, por supuesto, entiendo que se las va a hacer llegar a todos los que asisten. No voy a entrar en tanto detalle tampoco, pero hay una técnica muy sencilla. Vamos a tomar en primer lugar el valor promedio del ingreso generado por el usuario convertido en cliente. ¿Qué significa esto? Estos 12.400 no es lo que vale el usuario cuando generó el lead, no. Es lo que vale el usuario en promedio cuando ya contrató el servicio, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, si compró un auto, ¿cuál es el valor promedio en general del auto de todos aquellos que vienen desde la web, ¿cierto? Además, vamos a identificar la tasa de conversión del lead a cliente, es decir, de todos los que crearon o enviaron el formulario y se transformaron en lead, de esos 100, por ejemplo, ¿cuántos realmente compraron el auto? Si es que estamos viendo la venta automotriz, ¿cierto? Y aquí en este caso, mira, fue un 25%, o sea, es bastante alta. Y a partir de ahí, el tercer punto quizá, ya vendría siendo el punto final, cada lead, por lo tanto, tendrá un 67% de probabilidad de convertirse en cliente. Aquí lo único que hacemos es algo muy sencillo. Multiplicamos el valor promedio por la probabilidad de que un lead se transforme en cliente y nos genera un valor promedio por lead, ¿cierto? Un valor promedio por lead que es el que incluimos en la configuración y que a partir de esto vamos a empezar a tener, y aquí me voy a saltar un poquito, a ver, antes de volver a este tema, bueno, creo que me faltó ahí, me falta un ejemplo del ingreso, pero da lo mismo, porque ahora viene la parte de los costos. ¿Cuál es la intención acá? La intención es que a partir de esta información de ingresos que acabamos de aproximar, podamos también calcular los costos y tener nuestro ROAS. Ya les voy a explicar y entrar en detallito, creo que me queda poquito tiempo. Acá, un ejemplo de importar datos dentro de una herramienta. No, tampoco voy a entrar en todos los detalles de todas las opciones que existen. Aquí lo que importa es lo siguiente. Al importar datos de costos, como por ejemplo de una campaña de Facebook, Twitter o cualquiera que no sea, por ejemplo, Google AdWords, que se integra con Google Analytics, podemos importarla dentro de la herramienta, asociarla a nuestras distintas campañas, de manera que ahora podamos tener un reporte en una tablita, ¿cierto? En donde no solo tengo las sesiones, impresiones o clics, sino también el costo de la misma, como se ve abajo a la derecha, ¿cierto? Ahora, lo interesante es que teniendo ingresos y teniendo costos, la fórmula básica del ROAS, ¿cierto? Ingresos menos costos dividido costos, vamos a obtener el retorno de nuestro gasto publicitario. No confundir con el ROI, ¿ya? Que eso es un indicador mucho más del negocio, mucho más completo, pero también más complejo de poder desarrollar en este modelo. El ROAS en este caso es simplemente el retorno que me está generando cada campaña asociado a su propio costo. Y no solo tengo el valor por sesión, es decir, los ingresos en la segunda columna, los costos, sino también el rendimiento, ¿ok? Entonces, a partir de ahora ya estamos teniendo un modelo de medición que no solo se basa en la interactividad
como ya los vimos con los clics, la tasa de conversión, etcétera, sino que también el modelo o la monetización de nuestros esfuerzos en línea. Y ya para ir terminando, porque creo que me estoy casi por pasar, uno de los indicadores y uno de los elementos más subestimados en la medición de nuestros procesos de leads y conversión, que es el tiempo. ¿A qué me refiero con el tiempo? En primer lugar, acá en pantalla tengo dos screenshots. El de la izquierda representa la duración media de la sesión, pero de todas las visitas del sitio. Esto sigue siendo Google Analytics, ¿ok? Esta es la duración media de la sesión. Y uno dice, ah, mira, 6 minutos con 40, ¿es bueno o malo? La verdad no tengo idea. Sin embargo, a la derecha tenemos el mismo reporte, pero ahora, si se dan cuenta, dice duración media de la sesión, y dice sesiones con transacción, o sesiones con conversión, da lo mismo. El tiempo es mayor. Ah, mira, 23 minutos. ¿Tiene sentido? Sí, claramente, tiene sentido que aquellos que finalizan una transacción o una conversión pasaron más tiempo, ¿cierto? Estuvieron por distintas páginas de un formulario, cuyo tiempo es mayor, obviamente, a aquellos que solo entran y se van, porque en el de la izquierda tenemos el promedio. Sin embargo, el de la derecha no me responde a algo que quizá debiésemos tener muy claro. ¿Cuánto tiempo le tomó al usuario completar un formulario de lead, completar un proceso de conversión o simplemente pasar por el proceso del checkout? ¿Por qué es importante? Porque el tiempo es parte fundamental de la experiencia. Y en la medida que podamos disminuir el tiempo que le toma a los usuarios realizar una tarea que es de alto valor para nuestro negocio, quizá pudiésemos influir positivamente en la tasa de conversión. Entonces acá, y esta creo que es la última slide, en vez de medir solo tiempos promedios, empecemos a capturar el tiempo de los distintos pasos de nuestro proceso, pero no de toda la visita, sino desde el momento en que el usuario quizá llegó a la landing, quizá comenzó en un paso posterior, o incluso los tiempos que se pueden calcular a través de los campos de un formulario. Por lo tanto, aquí el mensaje final es que ya estamos en condiciones o tenemos ideas de cómo medir la interactividad, ya hablamos de los campos de un formulario, ya hablamos de los botones, del scroll, etc. Hablamos de poder enriquecer la medición con atributos y dimensiones, hablamos también de poder monetizar nuestro desempeño de nuestros formularios y de nuestras campañas a través de ingresos y costos, y finalmente aquí el mensaje final es optimizar los tiempos de un proceso de conversión a partir de la medición de esos pasos y no solamente de todo el sitio. Estos son los tiempos que valga la redundancia, que en el tiempo tenemos que ir disminuyendo para mejorar la experiencia de uso de nuestra landing, de nuestro sitio, respecto a los leads y conversiones. Y creo que aquí termino porque ya me anduve pasando. Estimado, no sé si hay alguna consulta o duda. Muchas gracias, Richard. De hecho, sí hay una pregunta. Y nos la hace Fernando Adami. Él nos pregunta, ¿cuál es la mejor herramienta de analítica web para realizar mapas de calor en una página web? A ver, mira, te voy a responder la pregunta polite, la diplomática, ¿ya? Mira, y te lo digo por experiencia, llevo muchísimo tiempo en este tema. Cada vez las herramientas se transforman más en un commodity, es decir, hay muchas herramientas que van saliendo al mercado que ya tienen opciones que la mayoría tiene. He utilizado mucho ClickTail, es una herramienta bien conocida en el mercado, tiene ciertos años de antigüedad, bien recomendable. Me gusta mucho Hotjar y voy a volver, y diría, mira, la respuesta es muy sencilla, las que yo estoy sugiriendo acá son las que me gustan. No sé si necesariamente son las mejores. ClickTail y CrazyX son muy conocidas en el mercado y en la industria hace muchísimo tiempo. Hotjar, como les decía, también una herramienta relativamente nueva, pero que también tiene varias funcionalidades interesantes, Inspeclet también relativamente nueva, que también tiene funciones que yo te invitaría a verlas en detalle. Pero fíjate, no me acuerdo tu nombre, no me acuerdo el nombre de quien consultó, pero acá más que todo, yo haría una lista primero de las cosas que realmente quiero medir o necesito evaluar. Y a partir de esa lista de las cosas que necesito voy viendo las herramientas. Y ahí obviamente tienes que analizar el tema del pricing, el tema de los modelos. ClickTail tiene un modelo de pricing que es un poco desconocido, tú tienes que consultar con un ejecutivo, Hotjar tú lo puedes contratar en línea rápidamente, entonces va a depender, ¿ya? Va a depender mucho. Hay unos que tienen mejor soporte que otros, o mucha más documentación, o integraciones. ClickTail, mediante Google Tag Manager, se puede integrar con Google Analytics. Entonces, todos esos elementos los tienes que ir evaluando para ver cuál pesa más o menos. Incluso hay herramientas de A/B testing,
que David Boronat mencionó en su momento, Optimize, que por ejemplo ya te incluye mapas de calor. Visual Website Optimizer también te incluye mapas de calor, por lo tanto, como te decía, depende de lo que tú estés necesitando, con la rapidez con la cual puedas contratar o el presupuesto que tengas en mente. ¿No? ¿Okay? Pues yo partiría echándole un vistazo a estas 4 opciones que te doy. Ok, gracias Richard. Una última pregunta que tenemos por acá es, ¿cuál es la diferencia en estrategia de remarketing y retargeting? Esta pregunta la hace Hugo García. Mira, a ver, te voy a ser bien honesto. No es, el retargeting y el remarketing no es algo del cual yo me especialice mucho y sin temor a equivocarme, no estoy tan seguro si existen muchas diferencias entre el retargeting y el remarketing. El retargeting es básicamente, como su nombre lo indica, es poder enfocarnos o hacer foco, ¿cierto?, en perfiles de usuarios que ya se hayan manifestado dentro del sitio. El remarketing, en este caso, aunque la palabra suene, aunque por concepto o la palabra en sí son distintas, lo que pretende es algo similar. Pretende poder cubrir nuevamente o poder reforzar un mensaje con aquellos usuarios que ya han interactuado. Honestamente, el concepto no estoy tan claro si son exactamente iguales o no. Lo que sí me queda claro es que por tendencia o por disciplina persiguen lo mismo. Podría decirte en detalle, yo creo que podríamos buscarle el detalle y dártelo por correo, pero así como detalle en este momento no lo sé. Muy bien, pues muchas gracias. Richard, qué bueno haberte tenido aquí. Gracias por compartir todo tu conocimiento y todos estos tips que seguramente van a ser muy valiosos para quienes asistieron. Hemos llegado al final de nuestro Leads Day, un evento para mí supremamente valioso. Espero que haya sido también muy valioso para todos los asistentes y quiero agradecer nuevamente a todos los panelistas, a Ramón, a David Boronat, a David Tomás, a Pedro Santos, a Pierre y nuevamente a ti, Richard, por acompañarnos hoy. Tuvimos 3 horas, creo que arduas y profundas de mucho conocimiento y muchas experiencias por compartir. Y bueno, esperamos que en una próxima oportunidad nos vuelvan a acompañar. La idea con Metriplica y Multiplica es estar haciendo constantemente eventos de este tipo online para que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo se pueda conectar y estar con nosotros un rato aquí conversando de temas que creo que a todos nos interesan mucho. Entonces, bueno, creo que podemos dar por cerrada esta sesión. No sé, Richard, si tú tienes algo más para decir o tal vez David. No, gracias por la invitación. Perfecto. No sé si David está también por ahí, quiera decir algo, si no, también podemos cerrar entonces y los invito a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Multiplica o como Metriplica y de hecho también pueden buscar, aquí qué pena que les comparta esta pantalla, pero aquí pueden ver todas las empresas que participamos, nos pueden buscar y bueno, estar pendientes de nuevos eventos como este. Muchas gracias entonces nuevamente a todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.